La idea de este webinar, como comentaba Lourdes, es presentaros una herramienta que es online y que permite obtener información de las respuestas no conscientes de nuestros consumidores, ¿vale? Son lo que se llaman los test de respuesta implícita. Pantalla completa, perdonad. Y voy a minimizaros para que no salgáis. Bien, el webinar se estructura del siguiente modo. Vamos a hacer una pequeña introducción de la base teórica de estos test. Luego os explicaré cada uno de los test más populares, el test de asociación implícita, el priming semántico y el priming visual. Y por último, aplicaciones más comunes, es decir, cómo lo podemos aplicar todos estos test en el ámbito del marketing y de la investigación de mercados. Vale. Una pequeña introducción. En cuanto a la introducción, si habéis venido alguna vez a las reuniones previas en Calidalia, tanto Cristina Matesanz como yo pues utilizamos esta slide donde básicamente viene a decir que nuestro cerebro puede funcionar o bien bajo lo que denominamos el sistema 1, que es un sistema que controla el pensamiento no consciente y que es rápido, instintivo y emocional, o nuestro cerebro puede funcionar bajo lo que se llama el sistema 2, que es el que controla el pensamiento consciente, que es más lento, más deliberativo y más lógico. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, pues yo no sé vosotros, pero yo me acuerdo de estar todo el día, a ver, quiero acelerar, tengo que cambiar la marcha, a ver, tengo que pisar el embrague, luego el cambio de marchas, luego el pedal de aceleración. Es algo como muy consciente, ¿no? Entonces, cuando estás aprendiendo a conducir, estás más con el sistema 2. Ahora, cuando ya llevas un tiempo conduciendo, pues realmente conduces con el sistema 1, mucho más automático y mucho más rápido. Lo mismo pasa con las compras, ¿no? A veces las compras operan con sistema 2, es decir, son mucho más racionales, más concienzudas, eres más consciente, y a veces operan más con el sistema 1, sobre todo cuando estamos hablando de productos de gran consumo. Allí nos dejamos mucho llevar por los instintos, por las emociones y solemos hacer las decisiones mucho más rápidas y muchas veces en el punto de venta, ¿no? Entonces, al final, el neuromarketing lo que permite es estudiar el sistema 1, estudiar el pensamiento no consciente, mientras que la investigación tradicional, como lo que hace es basarse en hacer preguntas a los consumidores, al final lo que estamos haciendo es hacer consciente esa pregunta, las respuestas operan en el plano consciente y los consumidores nos contestan usando el sistema 2. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que se cree que aproximadamente más del 80% de las decisiones de compra tienen que ver con el sistema 1, con lo cual, de alguna manera, el neuromarketing en los últimos años ha estado haciendo popular. ¿Por qué? Porque viene a complementar toda la información que ya tenemos del sistema 2, de la investigación tradicional, añadiendo toda esa parte no consciente. ¿Qué pasa? A día de hoy, pues normalmente lo que hacemos es utilizar sensores que se colocan en los participantes para medir directamente las reacciones del cerebro, pero con esta crisis del coronavirus, pues obviamente ese tipo de estudios no se pueden hacer, ¿no? Porque son estudios presenciales. Eh, Al final, lo que tenemos a día de hoy es una metodología que nos permite estudiar el sistema 2 de forma no presencial, que son los test de respuesta implícita. ¿Cómo funcionan estos test si al final no podemos medir directamente el cerebro? Bueno, pues todos estos test lo que hacen es trabajan midiendo los tiempos de reacción. Fijaros, cuando un estímulo aparece, que sería el milisegundo cero, nuestro cerebro empieza a procesar la información y tarda aproximadamente entre 200 y 600 milisegundos en procesarla y reaccionar de forma no consciente. Las reacciones que llevan más de 600 milisegundos se consideran que están contaminadas por el sistema 2, es decir, por las respuestas conscientes. De este modo, lo que hacen los test de respuesta implícita, como veremos, es proponen realizar asociaciones de forma rápida, de la forma más rápida posible, y si lo hacen por debajo de los 600 milisegundos, se asocia que lo están haciendo de forma no consciente y obviamente cuanto más rápido es esa reacción, más asociación se considera que tiene, más fuerte se considera esa asociación.
Lo vemos ahora con calma, pero al final lo que os tiene que quedar es que lo que miden estos test de respuesta implícita no es directamente el cerebro, no se puede, lo estamos haciendo online, pero sí lo que estamos haciendo es medir los tiempos de respuesta. Si respondes lo suficientemente rápido, no puede ser que estés usando el sistema 2, con lo cual necesariamente estás usando el sistema 1, el pensamiento no consciente. Básicamente, cuando hablamos de test de respuesta implícita, estamos hablando de test que lo que hacen es comparar dos conceptos, el concepto A versus el concepto B, y esos conceptos pueden ser marcas, pueden ser packs, pueden ser publicidad, pueden ser claims, puede ser un montón de elementos del marketing. El test de asociación implícita clásico es el más básico y lo que hace es, cuando comparas dos conceptos, decirte cuál de los dos se asocian más positivamente. ¿Vale? Imagínate, estás comparando dos marcas, pues cuál de las dos marcas, de manera no consciente, se asocia más positivamente. Luego tenemos el test de priming semántico, que quizás es uno de los más utilizados en marketing, que lo que nos hace es, a partir de una serie de atributos, compara dos conceptos, por ejemplo, dos marcas, y determina qué atributo se asocia más a cada marca. ¿Vale? Y por último, estaría el test de priming visual, que es exactamente igual que el priming semántico, pero en vez de palabras, en vez de atributos, pues lo podemos hacer con imágenes. A veces, pues, queremos transmitir algo, queremos saber algún tipo de idea que es un poco abstracta y a lo mejor lo puedes capturar mejor con una imagen que con una palabra, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando se usan los test de priming visual. Eh, Vayamos ahora en cada uno de estos test un poquito más en detalle, ¿vale? Y vamos a hacerlo con algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, el test de asociación implícita, el que os comentaba que permite comparar dos conceptos y saber cuál de los dos se percibe más positivamente. Vamos a ver, por ejemplo, esto se puede usar para saber qué equipo de fútbol se percibe más positivamente dado una muestra de participantes, ¿vale? ¿Cómo se haría? Pues el diseño del test es muy sencillo. En este caso, lo que hay que hacer es seleccionar imágenes y o palabras que capturen los conceptos que se desean comparar. En este caso, Real Madrid y Barça. Por ejemplo, a la derecha lo que tenéis son imágenes y palabras que se asocian a Real Madrid e imágenes y palabras que se asocian al Barça. Bueno, simplemente un apunte, y es que este test es un poquito antiguo. Este es un test real que se hizo en BitBrain, pero es un poco antiguo. Como veis, aparece ahí Cristiano Ronaldo, ¿vale? Pero bueno, para el ejercicio que estamos haciendo es suficiente, ¿vale? Entonces, de alguna manera tenemos un montón de imágenes y palabras que capturan el concepto 1, Real Madrid, y un montón de imágenes y palabras que capturan el concepto 2, Barça. Y por otro lado, por defecto se propone una serie de palabras asociadas con las categorías positivo y negativo. Aquí un inciso, hay veces que en vez de positivo y negativo, este test se puede usar para otros dos adjetivos antónimos, por ejemplo, moderno, tradicional o cualquier tipo de cosa que sea antónimo, ¿vale? Pero el clásico es con positivo o negativo. La ejecución del test, ¿qué es lo que tienen que hacer los participantes? Los participantes pasan por 7 bloques y en todos los momentos lo que tienen que hacer es clasificar cada una de las imágenes o palabras que le aparecen por pantalla. Por pantalla van a ir apareciendo esas imágenes, esas palabras con las que hemos capturado cada uno de nuestros conceptos, o también las palabras que pertenecen a la categoría positivo o a la categoría negativo, ¿vale? Van a aparecer aleatoriamente de forma individual. Entonces, cada vez que aparece una imagen o una palabra, lo que tiene que hacer el participante es clasificarlas pulsando una tecla lo más rápidamente posible. ¿Y cómo se clasifican? Pues según las instrucciones del test. En cada bloque la instrucción es un poquito distinta, pero básicamente te dicen, por ejemplo, presiona la tecla E si lo que te aparece en pantalla, si la imagen o la palabra que te aparece en pantalla pertenece a las categorías Real Madrid o positivo. Presiona la tecla I si lo que te aparece en pantalla es una imagen, una palabra relacionada con Barça o con la categoría negativo. Es decir, por ejemplo, si aparece el Santiago Bernabéu en pantalla, en este caso concreto del bloque 2, que pone Real Madrid positivo, pulsa E. Si aparece el Santiago Bernabéu, tendrías que pulsar muy rápidamente la E.
Si luego te aparece la palabra mediocre, como pertenece a la categoría negativa, tendrías que pulsar la I. Si te aparece el escudo del Barça, como pertenece a la categoría Barça, tendrías que pulsar la I. Horrible, como pertenece a la categoría negativo, tendrías que pulsar la I, etcétera, etcétera. Y así el participante tiene que ir lo más rápidamente posible clasificando. ¿No Si estáis es, sesgando? ¿No estáis sesgando ya, asociando a Barça a negativo sí, en la misma tecla? es muy buena pregunta porque déjame que te enseñe la siguiente slide. En cada uno de los bloques lo que hacemos es cambiar las categorías, ¿vale? Entonces, de alguna manera, es cierto que si tú estás haciéndolo así, estás sesgando, pero luego lo cambias. Y de hecho, cada uno de esos bloques no solamente lo cambias, sino que además, si antes Real Madrid era con la letra E, luego es con la letra I, si Real Madrid iba con positivo, ahora irá con negativo. O sea, se hacen un montón de combinaciones para que esté todo exactamente equilibrado. Y precisamente ese sesgo que tú estás apuntando es la base de por qué funciona este test. Fijaros por qué funciona este test. Imaginemos por un momento que tenemos un participante que asocia Real Madrid con positivo, ¿vale? O sea, es un forofo del Real Madrid y asocia Real Madrid con positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hace este test? Cuando está en el bloque 2, que tiene que asociar Real Madrid con positivo y Barça con negativo, la tarea que tiene que hacer es coherente con su asociación. Entonces, lo tiene que hacer muy rápido, pero como es coherente con su asociación, esa tarea la va a hacer, esa clasificación la va a hacer de una manera más rápida y con muy poquitos errores. Ahora, cuando esté en el otro bloque, donde tiene que clasificar Barça con positivo o Real Madrid con negativo, al no ser coherente con su asociación, la clasificación que pasa, pues que de repente le va a costar, va a ser mucho más lenta e incluso puede cometer errores. Al final, lo que hace este test es medir el número de errores y la rapidez de clasificación en cada bloque, ¿vale? Y al final la interpretación de los resultados es muy sencilla. En este caso, por ejemplo, de este participante concreto, bueno, en realidad tengo que confesar que esto es un test que hicimos en BitBrain hace unos años, porque mi socio es súper forofo del Real Madrid y en plan de coña quería saber si realmente la gente de BitBrain era más del Real Madrid o del Barça. En aquel entonces salió más del Real Madrid, desde entonces ya no lo hemos vuelto a hacer, pero bueno, en este caso, como podéis ver, Real Madrid, las asociaciones, cuando tenías que clasificar palabras e imágenes de Real Madrid con palabras positivas, la asociación se hacía de una manera mucho más rápida que cuando Barcelona iba con palabras positivas. Con lo cual, el resultado de este test es que al clasificarse más rápido y con menos errores los bloques donde Madrid iba con positivo, pues eso lo que significa es que hay mayor asociación de forma no consciente siempre entre Real Madrid y positivo que con Barça y positivo. Aquí lo interesante es que, a ver, obviamente, si tú tienes una persona que es súper seguidora, en este caso, del Real Madrid, pues obviamente este test va a salir y no te hace falta el test para saber que esto es así, ¿no? Lo interesante de este test es en la gente que no tiene claro, que no sigue el fútbol, que no tiene muy bien, no tiene muy claro hacia qué lado va, ¿vale? Porque este tipo de test lo permiten determinar, ¿vale? Y esto es un ejemplo de Barça-Real Madrid, pero obviamente se puede aplicar a otras muchísimas cosas, como por ejemplo 2 logos en alimentación o 2 packagings, 2 diseños de packs o 2 claims, a un montón de cosas, ¿vale? Bien, este sería el primer de los test, es el test más clásico, ¿vale? Pero no es el más usado en investigación de mercados. El más usado en investigación de mercados es el test de priming semántico. Fijaros, de nuevo traigo un ejemplo que no tiene nada que ver con nosotros, un poco para que veáis que esto se usa para muchísimas cosas, no solamente se usa en el mundo del marketing. En este caso, por ejemplo, es un estudio que se hizo para ver qué atributos se asociaban más a cada político. Por un lado teníamos Hillary Clinton, por otro lado teníamos Donald Trump. Y aquí lo bueno que tiene este test es que te permite la libertad de elegir los atributos que tú quieras, entre 5 y 8. El test anterior siempre es positivo o negativo, comparación entre positivo y negativo. Aquí tú puedes elegir los atributos. Quizá por eso es
el que más se usa en marketing e investigación de mercados, porque normalmente lo que eliges que son pues, atributos de marca, para ver cómo tu marca, por ejemplo, se compara con otra, o para ver si dos packs, cuál de los dos está transmitiendo mejor tus atributos de marca y cosas así. Vamos a ver cómo funciona en este caso, porque no es exactamente igual. A la hora de definirlo, lo que tenemos que hacer es elegir una única imagen que represente los dos conceptos que queremos comparar, ¿vale? Esto, claro, tiene limitaciones cuando los conceptos son un poco abstractos. Es decir, el test de asociación implícita, si lo recordáis, lo que permite es utilizar como varias imágenes y varias palabras para capturar un concepto. Aquí no. En este test tiene que ser dos imágenes o dos palabras y con eso tenemos que capturar el concepto. A efectos prácticos en marketing no es un problema, porque normalmente lo que queremos comparar se captura muy bien con una imagen o con una palabra, ¿vale? Y luego tenemos que seleccionar entre 5 y 8 atributos que nos interese comparar. En este caso, honestidad, agresividad, educación, seguridad y confianza. Vale, ¿cómo es la dinámica? En este caso, digamos que el test tiene como 4 bloques. Tienes 2 bloques de familiarización para que la persona se acostumbre a que cuando aparece, en este caso, Trump, tienes que pulsar la E y cuando aparece Hillary tienes que pulsar la I. En el bloque 2 sería al revés. Trump sería con la I, Hillary con la E. Y luego tienes el bloque de evaluación o lo que llamamos el bloque de priming. Al final, la tarea es la misma. Tienes que seguir clasificando la letra E, Trump, la letra I, Hillary, lo más rápidamente posible. Pero antes de que tengas que clasificar las imágenes, los conceptos en este caso, te van a aparecer los atributos aleatoriamente. Por ejemplo, honestidad, lo tienes que leer, no tienes que hacer nada, y luego te aparece Trump y tienes que clasificar muy rápidamente. Educación, lo tienes que leer, no tienes que hacer nada, y luego te va a aparecer Hillary y lo tienes que clasificar muy rápidamente. Y así todo el rato. En el bloque 2, igual que antes, se cambiaría, como he comentado. Hillary sería letra E y Trump sería letra I. Al final lo hacemos para evitar, bueno, pues hay sesgos. Si tú eres diestro, pues a lo mejor pulsas más rápido la I, que está en el lado derecho del teclado. Haciendo esto, lo que permites es equilibrar, ¿vale? Que no haya ese tipo de sesgos. ¿Por qué funciona este test? Fijaros, en este caso, imaginemos que nuestro hipotético participante asociara muy fuerte Donald Trump con honestidad, ¿vale? Lo asociara más Donald Trump con honestidad que Hillary con honestidad. ¿Qué pasaría? Cuando apareciera honestidad en pantalla, hay una cosa muy interesante en nuestro cerebro que siempre trata de anticiparse a lo que va a pasar después. Con lo cual, si aparece honestidad y nuestro participante tiene más asociado a Trump con honestidad que a Hillary, de alguna manera se va a anticipar y va a esperar que lo que aparezca después sea Donald Trump. Si aparece Donald Trump, ¿qué pasa? Pues que ya de alguna manera estaría preparado y la clasificación va a ser más rápida y con menos errores. Mientras que si aparece honestidad y luego Hillary Clinton, si no la tiene tan asociada, pues le va a costar más, la clasificación va a ser lenta y va a tener más errores. En este caso, igual que pasa en todos los test de semantic priming, esto no solamente va a un único trial. Es decir, se hace muchísimas veces, ¿vale? Si solo lo hicieras una vez, pues tendría más riesgo. Pero realmente todos los atributos y todas las imágenes aparecen un montón de veces y al final tú lo que haces es sumar todos los resultados. ¿Cómo se interpretan los resultados? ¿Qué pinta tienen estos resultados? Pues básicamente lo que tenéis ahí, ¿vale? Al final, lo que aparece en pantalla es la diferencia en tiempos cuando aparece honestidad entre Hillary Clinton y Donald Trump. Perdón. En este caso, Donald Trump se ha clasificado más rápido que Hillary Clinton una vez que aparecía la palabra honestidad, lo cual significa que nuestros participantes asocian a Donald Trump mucho más la palabra honestidad que a Hillary Clinton. ¿Vale? Entonces, al final, esto lo que nos permite es tener una manera cuantitativa de saber a nivel no consciente cómo estamos asociando distintos atributos a dos conceptos. ¿Vale? Y ya por último, sería el test de priming visual,
que es muy similar a este último que acabamos de ver. En este caso, pues por ejemplo, en este caso sería qué deportista se asocia más a cada marca, ¿no? Tenemos Adidas y tenemos Nike. Y tenemos este listado de deportistas. Vale, he elegido unos que son muy conocidos, pero imaginaros que somos una marca más modesta y no podemos elegir deportistas tan conocidos. Y a lo mejor por el nombre los consumidores no lo visualizan. Sin embargo, una imagen sí que está transmitiendo, sí que son capaces de identificarlo con una imagen. Entonces, en este caso, el test de Priming Visual, perdón, que hay una errata arriba, el test de Priming Visual, en vez de poner los nombres de los deportistas, que sería como si fuera un priming semántico, lo que pondríamos serían las imágenes de los deportistas. Lo dicho, en este caso son 4 deportistas muy conocidos. Si pusiéramos el nombre sería lo mismo, pero imaginaros que en vez de estos deportistas fueran deportistas que por el nombre no son tan conocidos, pero por la imagen te pueden sonar y te pueden transmitir una serie de atributos. Se hace exactamente igual, es el mismo priming. Primero, bloque de familiarización donde cada marca se asocia, la tienes que clasificar con una letra, y luego el bloque de priming, donde antes de tener que clasificar la marca, pues aparece un deportista. Y de nuevo funciona exactamente igual. Si, por ejemplo, asociamos Adidas con Pau Gasol, si nuestro participante asocia Adidas con Pau Gasol, se va a producir el efecto priming. Cuando aparezca Pau Gasol, nuestro cerebro anticipará que lo siguiente va a ser Adidas. Si es así, la clasificación va a ser más rápida y con menos errores. Y si no es así, la clasificación será más lenta y con más errores. Se cuantifican el número de errores y el tiempo de reacción, y con esto pues tendríamos una tablita como la anterior, pero en este caso en vez de atributos, palabras, tendríamos imágenes, donde podríamos interpretar qué imágenes se asocian más a cada marca. En este caso, Pau Gasol se asociaría mucho más con Adidas, Rafa Nadal se asociaría más con Adidas, mientras que Cristiano Ronaldo y Messi se asociarían más con Nike. Lo interesante, además de todos estos test, es no solamente te dicen cuál se asocia más a cada marca, sino te dicen a qué nivel. Por ejemplo, Pau Gasol tiene una asociación muy fuerte con Adidas, mientras que Messi tiene una asociación, parece que un poquito más hacia Nike, pero que realmente no es representativa. ¿Vale? Entonces, ese tipo de información también la podemos sacar con estos test. Bien, esto sería un poco la base teórica, cómo funcionan estos test, por qué funcionan estos test, por qué estamos midiendo la parte no consciente, porque esas asociaciones son muy rápidas, no les permites tiempo para pensar, y si se toman el tiempo de pensar, sabemos que no hay una asociación implícita, ¿vale? Y cómo se está aplicando en investigación de mercados. Fijaros, estos serían los 3 test, los 3 tipos de resultados, y por un lado lo puedes aplicar con lo que llamamos un protocolo simple, que es básicamente lo aplico tal cual. Es decir, por ejemplo, quiero comparar mi marca con la competencia. Quiero saber si mi marca se percibe más positivamente que la de mi competencia. O, por ejemplo, quiero saber si en determinados atributos de marca son más fuertes, los consumidores asocian más estos atributos de marca a mí que a mi competencia, ¿vale? ¿Dónde más se usa? Por ejemplo, queremos cambiar el logotipo y tenemos dudas de que esto vayamos a perder familiaridad con determinados atributos. Se puede hacer un test de priming semántico donde compares el logo actual con el logo nuevo para ver de qué manera estamos conservando atributos, de qué manera estamos perdiendo a lo mejor algún posicionamiento o de qué manera estamos ganando. Normalmente, por ejemplo, hay cambios de logotipos que lo que buscan es transmitir más modernidad. Pues ahí pondríamos uno de los atributos sería modernidad y veríamos si realmente lo estamos consiguiendo con el nuevo diseño. ¿Vale? Comparativa de claims, 3/4 de lo mismo. Pues tengo 3 o 4 claims que no sé muy bien cuál sería el mejor. Pues podríamos hacer varios test comparando los claims entre ellos para ver cuál de esos claims que estáis dudando está transmitiendo mejor los atributos de la marca, lo que realmente queréis transmitir. Comparativa de distinctive assets. ¿Realmente los distinctive assets están sumando, están transmitiendo lo que yo quiero transmitir? Comparativa de packs. Tengo 2 diseños. Al final sabemos que en el punto de venta la parte no consciente importa mucho y está dirigiendo gran parte de nuestras decisiones. Pues vamos a comprobar que el nuevo diseño del pack estamos eligiendo uno que realmente resulte atractivo, que realmente transmita aquellos atributos que creemos que son fundamentales en esa decisión de compra tan rápida que se produce en el lineal.
¿vale? Comparativa de publicidad impresa, de promociones, de guías de diseño. Como veis, hay un montón de posibilidades a este tipo de test aplicándolos tal cual. La última comparativa de categorías de productos es quizás un poco más distinta y esta se utiliza sobre todo cuando tienes un producto altamente innovador que no sabes en qué categoría colocarlo. Por ejemplo, imaginaros que hemos sacado un zumo contra la celulitis. ¿Dónde lo meto? ¿En la categoría de zumos o en la categoría de salud y belleza? ¿Vale? Por poner un ejemplo. Entonces, este tipo de test también te permiten saber a nivel no consciente dónde está clasificando el consumidor esos productos nuevos y disruptivos y dónde los va a buscar de manera natural. ¿Vale? Entonces, esto sería simplemente aplicaciones simples, un protocolo simple que aplico los tests tal cual son y obtengo los resultados tal cual los tienes ahí. ¿Vale? Pero luego también tenemos un protocolo un poquito más complejo, pero muy útil, que son los protocolos PREPOS. Y básicamente lo que buscan estos protocolos es tratar de entender cómo una experiencia del consumidor está cambiando la imagen que tiene de nuestra marca. Por ejemplo, cómo la visualización de un spot cambia la imagen de nuestra marca, cómo una campaña de comunicación está cambiando la imagen de nuestra marca, cómo la interacción en redes sociales cambia la imagen de nuestra marca, cómo una nueva web que hemos lanzado, cuando después de navegar por ella, cómo estamos cambiando la imagen de la marca, o una experiencia en una tienda, o un evento, en fin, cualquier tipo de experiencia. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente se hace de la siguiente manera. Primero diseñamos un test donde comparamos nuestra marca contra otra marca que básicamente va a ser un basal. Simplemente va a ser una marca que usamos para comparar, básicamente. ¿Vale? Entonces diseñamos el test, por ejemplo, un Semantic Premium Test, y queremos ver una serie de atributos que a nosotros nos interesan, cómo la experiencia está reforzando o no esos atributos en nuestra marca. Entonces definimos el test con esos atributos, nuestra marca contra otra marca, y lo que hacemos es ejecutamos el test. ¿Vale? Ejecutamos el test y nos da unos resultados. Posteriormente de ejecutar el test, lo que hace el participante es hacer esa estimulación, por ejemplo, ver un spot, ¿vale? Y en cuanto termina de ver el spot, vuelve a hacer el mismo test, el mismísimo test. O, por ejemplo, hace el test y luego participa en un evento y luego hace el test otra vez. O hace el test, navega por una web y luego vuelve a hacer el mismo test. Y en ese test post obtenemos otros resultados. Si son los mismos, realmente la estimulación que ha pasado en medio no está cambiando nuestro posicionamiento de marca, pero habitualmente lo que encontramos es que hay pequeños cambios y esos cambios solo pueden ser debidos a la estimulación que ha habido en medio. Es decir, si yo tengo mi marca con respecto a la competencia, tengo una serie de atributos que se asocian más a mí, otros que se asocian más a la competencia, veo el spot que solo me incumbe a mí, es decir, no he hablado de la competencia, solo me incumbe a mí y vuelvo a hacer el mismo test y los resultados han cambiado, esos cambios son debidos a qué? Pues al spot que acabo de ver, ¿vale? Entonces, al final, aquí lo que se hace es comparamos los resultados pre con los resultados post y esa diferencia es el efecto de la experiencia que hemos visto en medio en la imagen de mi marca, ¿vale? Y de nuevo, vuelvo a repetir, esa experiencia en medio puede ser cualquier cosa que se nos ocurra que queramos testar, ¿vale? Y bueno, con esto acabaríamos un poquito la explicación de estos test. Como veis, estos test no tienen tantísimas aplicaciones como a lo mejor un estudio de neuromarketing tradicional, pero sí que pueden ser de gran utilidad, sobre todo en aplicaciones concretas relacionadas con branding y el efecto de nuestras estrategias en la imagen de nuestra marca, ¿vale? Y nada, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, pues estaré encantada de contestar vuestras preguntas. Em, estos son test, entiendo, 100% online, ¿eh? Sí, a ver, estos test, cuando hacemos estos test los puedes hacer tanto online como presencial. Por ejemplo, nosotros los usamos muchísimo cuando hacemos test presenciales, solemos hacer test presenciales y solemos meter uno de estos test porque nos dan más flexibilidad a la hora de trabajar con atributos concretos que nos proporcionáis vosotros. Vale, Pero en esta situación lo puedes hacer online completamente.
Vale, el presencial, la verdad es que no, o sea, ahora mismo no me interesa. En Bueno, el caso sí, pero del test online, ¿cómo es la muestra? en el caso del test online es un poco como un cuantitativo, es decir, si vosotros nos dais un poco las características que os interesan y solemos coger como mínimo 100 personas, ¿vale? Dependiendo, al final es dependiendo un poco de lo que os interese. Si queréis hacer segmentos, pues normalmente cogemos 100 personas por segmento, ¿vale? Pero las ventajas es que, igual que pasa con la investigación cualitativa versus la cuantitativa, hacer 100 personas en online no es lo mismo que hacer en 100 personas presencial, ¿vale? Entonces es mucho más barato. Entonces se pueden hacer muestras grandes. O sea, No tenéis un panel, ¿eh? lo que hacemos es, trabajamos con paneles que nos hacen la captación y la lanzamos a nuestro test. Ok. ¿Estáis detectando sesgos de edad hacia los segmentos más mayores de la población en este tipo de test? Sí, eso existe, pero como tienes los bloques de familiarización siempre hay bloques de familiarización, adaptas un poquito los tiempos de reacción según el tipo de edad, ¿vale? Eso se hace, no es una técnica habitual. Es decir, tú sabes que los tiempos de respuesta son entre 200 y 300 milisegundos, pero luego además le añades un poquito más porque sabes que tardan en darle a la tecla. Entonces, esto sí que se calibra y en ese sentido no hay problema para capturar a ese tipo de segmento. Y es algo que hacemos habitualmente, es decir, son segmentos que también están haciendo este test y lo están haciendo sin problema. ¿Cuál es la duración promedia de un test de este tipo? Pues depende un poco del número de atributos, Mm, como maximísimo son 10 minutos, como 10 maximísimo. minutos. Mm. ¿Cuál es la optimización en términos de coste contra un test presencial? ¿Optimización a qué te refieres ¿Cuál es la exactamente con mejora de coste? la mejora de coste? Hombre, pues depende mucho es que claro, depende mucho de Ya, lo ya, que ya, a ti ya. te interese, ¿sabes? O sea, es que hay test que presenciales pueden ser muy baratos y online, si necesitas muchísimos segmentos, pues se te puede disparar. Pero normalmente suelen salir por la mitad o incluso menos, con una muestra muchísimo más grande. Ok. ¿Habéis comparado los resultados de este tipo de test contra resultados de un estudio convencional? Sí, 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 porque a veces lo que hacemos es, esto se puede hacer también, es hacemos tres test online y luego los linkamos con una breve encuesta. Entonces tenemos a los mismos participantes que hacen primero el Semantic Premium Test y luego hacen la encuesta. Entonces lo que nos encontramos es, a veces en los resultados tradicionales, pues no tienes resultados que sean realmente diferenciales, ¿vale? Y en estos test sí que los tienes, ¿vale? O sea, a veces lo que pasa es que es lo que te comentaba antes. Por ejemplo, en el caso de Real Madrid-Barça, pues yo cuando a mí me lo hicieron, si a mí me preguntas a nivel consciente de qué equipo eres y cuál asocias más positivamente, pues no te sé decir, ¿vale? Porque es que, o sea, te diría una respuesta, pero no sé si es verdad o no porque no lo sé, ¿vale? Y sin embargo, con estos test sí que discriminas, ¿vale? Sí que discriminas bien. Entonces, es interesante. La verdad es que hay algunos resultados que van alineados, hay otros que hay ligeras diferencias que te permiten, bueno, pues tener una visión 360 de lo que es el consumidor, no solamente la visión consciente. Ok. Bueno, yo por mi parte, y yo no soy como Paco Umbral, no por hablar de mi libro, pero estoy trabajando en un plan estratégico que abarca todo lo que es propuesta a consumidor, propuesta a cliente y propuesta de ganancia de competitividad para la compañía. Mm. Espero en lo que es en la parte de consumidor estar trabajando en un reposicionamiento, relanzamiento de la compañía más de cara a cierre de año, principios del que viene. Eh, Obviamente, supongo que voy a tener que estar tocando todo lo que son assets de marca, con lo cual, pues oye, probaré y muy sinceramente pues pondré sobre la mesa mis puntos de vista sobre este tipo de metodologías. Pero bueno, hay que probar, hay que Sí, probar. fenomenal. No, quien no Hay, apuesta no gana. hay, Hay ya algunos socios de Calidalia que han probado este tipo de técnicas, con lo cual si tienes curiosidad, escríbenos y te podemos poner en contacto para que ellos te cuenten la experiencia. El feedback que a nosotros nos dan es bueno,
pero obviamente también existe un sesgo ahí cuando contestas, de no quedar mal, entonces si quieres hablar directamente con ellos, te ¿Con quedas quién, más con qué tranquilo. compañero habéis trabajado o no me lo Pues, puedes por decir? ejemplo, hicimos un test que fue complicado, de hecho, con Alfonso con Tío Pepe, para el evento este del Tío Pepe Festival. Fue complicado porque no es, por ejemplo, hacemos test con spots, por ejemplo, un protocolo pre-post con spots. Entonces, eso es muy fácil porque Mm, tú utilizas el panel para captar a la muestra, le haces el test, le pones el spot y le vuelves a hacer el test. Entonces, ahí no tienes problemas. Pero en este caso fue la primera vez que no utilizamos un panel para captar, sino lo que utilizamos fue la propia base de datos de González Vías de gente que había comprado entrada en el evento y una vez que había pasado el evento les volvimos a mandar, ¿no? Entonces fue un poco locura, ¿no? Fue un poco locura porque no era la primera vez que lo hacíamos, Alfonso lo sabía y bueno, lo hicimos. Y yo creo que los resultados fueron interesantes, él desde luego, y él ha vuelto a repetir, ¿vale? Simplemente te lo digo. Pero bueno, habla con él. Yo creo que no fue la mejor experiencia porque ya te digo, siendo sincera, nunca habíamos hecho algo así donde no teníamos control de la muestra, pero los resultados yo creo que fueron interesantes para ellos. listo. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Lourdes, desconecta, no se te oye, tienes que poner tu micrófono abajo a la Tienes que izquierda. reactivar el micrófono. Ahí, vale. Ya. ¿Ahora ya me oís? Sí. Sí, Ahora me oís. Una pregunta, la puesta en marcha con una muestra tan grande, porque bueno, supongo que estáis utilizando los mismos proveedores que estamos utilizando para, bueno, los mismos partners que estamos utilizando para los tradicionales en euro, ¿no? Que son GFK, etcétera, bueno, quien sea. La puesta en marcha es muy lenta, teniendo no, en cuenta que hay que captar no, no, ¿verdad? O sea, no, puede porque ser un calendario más o menos igual que los que venimos haciendo normalmente no, en euro presencial. de hecho es más corto, porque es que Mm, al final ten en cuenta que el problema que tienes con presencial es que tienes que ir citando y tu rapidez depende del número de tecnologías. Claro, nosotros al ser fabricante podemos hacer gente en paralelo, pero no puedes hacer 100 personas en paralelo. En un test online tú puedes vale. hacer 100 personas en paralelo sin problemas. Entonces, tranquilamente en menos de una semana puedes tener resultados y la muestra relativamente normal, ¿vale? Si ya nos vamos a muestras un poco raras, pues entonces puede llevarte un poco más, pero suele ser test muy, muy rápidos y bastante más económicos que los presenciales. Vale. Bueno, oye, pues yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más, ha sido súper interesante, la verdad es que está genial. Como supongo que queda grabada la presentación con todos tus comentarios, incluso con las preguntas, para que la podamos remitir a los socios que nos han podido conectar, ¿no, María? Sí, 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 sí. En teoría la hemos grabado 2 veces, de hecho. Espero que no haya fallado nada. Si no me veo haciéndola yo sola otra vez para grabar el vídeo. Bueno, Raúl, ¿te ha parecido interesante? Sí, muy interesante. La verdad Para es ser- que no teníamos conocimiento de los test de respuesta implícita y para sacar datos rápidos estaría genial. A quien le interesaba mucho era a Dulce Sol, lo que pasa es que Carlos no podían, tampoco tenían un tema, un problema hoy en fábrica y bueno, pues Carlos de Vicky Foods, Carlos Juan, y me ha comentado que bueno, le da muchísima rabia y tal, y bueno, no te preocupes porque como va a estar grabada y la vamos a remitir a todo el mundo, pues bueno, él y unos cuantos más, entre ellos Alfonso, que hubiera participado ayer, Ah, no, ah, ayer no, el viernes, y me comentó lo mismo, ¿no? Dice, bueno, entraré, dice, pero ha sido una experiencia, la verdad, muy, muy buena, sobre todo porque era difícil, muy complicado ese test, ¿no? Sí, Pero encima bueno, en verano, que estábamos todos, en pleno agosto yo, era, fue en pleno agosto. sí, yo Claro, estaba es en que China, creo recordar, antes no de que sé, pasara toda había que esta locura. analizar los atributos de un festival, nada más y nada menos con una marca. O sea, era una cosa bastante novedosa y complicada, pero bueno, está muy contento y sí, sé que ha repetido. Entonces, bueno, hasta que volvamos a ponernos en marcha con los trabajos de neuro que iban tan bien y que realmente tanta satisfacción nos han ido dando a nosotros y a los socios,
pues bueno, tenemos esto y yo creo que podéis estar a disposición, si tú me lo permites, de los socios para cualquier pregunta que te quieran hacer directamente por email o como ellos lo consideren, ¿no, María? A ti o Por a, supuesto, por supuesto. Y luego o también a cualquier persona de tu equipo. comentaros también que está en la conversación Cristina Matesat, que es consultora experta en temas de marketing, en particular. Cristina, saluda si quieres y preséntate tú. pero Buenos bueno, que días. trabajamos siempre codo con codo y ella muchas veces es el enlace y entiende muy bien los problemas. Por ejemplo, Vicente, estás hablando del reposicionamiento, etcétera. Todos esos temas, pues Cristina los trabaja muy bien y si en algún momento necesitáis ayuda, pues seguro que ella sabe cómo sacarle partido a estas herramientas en los problemas que tú te estás planteando. Exacto, actuamos un poco de enlace entre, digamos, el mundo del marketing, los marketingianos y María. Lo que pasa es que María aprende tan rápido que cada vez se está convirtiendo más experta en todos estos temas. Pero si necesitáis algo en el tipo de proceso en el que estás, Vicente, pues solemos apoyar. Somos un grupo de gente que estamos detrás y hacemos de ancla con María, si necesitaras o no, o independientemente de que haya un estudio neuro detrás. ¿De acuerdo? Es un poquito... Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno, que sigamos todos bien y toda la gente a nuestro alrededor y los que están un poco regular que se mejoren. Y bueno, pues cualquier cosa nos tenéis a mí, me tenéis a vuestra disposición, a Jaime que se ha conectado, lo veo por ahí, también está a vuestra disposición y bueno, para lo que queráis. Y aquí estamos, ¿de acuerdo? Chicos, oye, muchísimas gracias y sobre todo a vosotros, María y Cristina y Andreu, por estar aquí con nosotros hoy y habernos hecho partícipe de esta herramienta que me ha parecido interesantísima. ¿Ok? Bueno, y si vemos que la tenemos que repetir en algún momento, pues ya te lo pediré, pero como se queda grabada, vamos a dejarlo. te mandaré el vídeo. Genial. Pero y a ver si aprendo esto del Zoom que a poner y quitar fondos y todo esto que me has dicho al principio, que Eso, la verdad es que la herramienta da mucho de sí, aunque la próxima vez te quiero con un fondo, en una playa paradisíaca, ¿eh? Desde luego, me lo voy a currar a ver si lo consigo. Luego Vicente me da una clase, Bueno, esta tarde. Bueno, pues un abrazo a todos, gracias. Un abrazo. Chao. Buenos días. Chao, chao. Chao, chao.